Y para hablar a fondo de este tema, de la movilidad, de la saturación de unidades, de las emisiones en el centro del país, platicamos esta noche con Roberto Remes. Él es urbanólogo. Roberto, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Gracias a ti, buenas noches. Roberto, de entrada, en este periodo que se registra, 2 años, 2018 a 2020, hubo un incremento del 20% en el número de vehículos en la zona metropolitana del Valle de México. Ya teníamos entendido que estábamos saturados, pero un aumento de 20%, por supuesto que es significativo. Pues sí, como dice el dicho, éramos muchos y parió la abuela, ¿no? Entonces, pues bien, en este tipo de números lo que se manifiesta es la falta de transporte público, ¿no? Más que decir la gente va y compra coche, en realidad es un reflejo de que gente que vive muy lejos de sus centros de trabajo tiene que hacerse de un coche porque las opciones que hay de movilidad sustentable pues no son suficientes, no son adecuadas, no le dan la velocidad o eventualmente la comodidad o el costo para un traslado de una forma más sustentable. Entonces, al final de cuentas, sumamos coches porque no tenemos mecanismos más eficientes para movernos en la zona metropolitana. Claro. Roberto, ahora las ciudades generalmente, pues desde hace varias décadas comenzaron a tener unos planes de desarrollo. En el caso de la Ciudad de México, la más importante del país, una de las zonas metropolitanas más importantes a nivel global, ¿qué tiene proyectado en materia de transporte público? Vemos la crisis del metro con fallas, mantenimiento, obras, falta de inversión, pero también vemos que se han cambiado muchos camiones, incluso ya tenemos unidades eléctricas. ¿Estamos avanzando, avanzamos lento o de plano sí estamos muy lejos de tener este servicio de transporte eficiente que pudiera cambiar la estadística de vehículos particulares? Pues te diría que avanzamos lento, avanzamos incluso entre lento y simulación. Creo que uno de los problemas que estamos enfrentando y que ya llevamos 19 años en esta política es solo concentrarnos en los proyectos de fácil instrumentación. Y no es que no deban hacerse, sin duda son buenos, sin duda funcionan. ¿A qué me refiero? Una línea de Metrobús la planeas en 6 meses, ejecutas obra en 6 meses, haces la negociación con los transportistas y máximo 2 años te tardas en instrumentar una línea de Metrobús porque ya sabemos cómo. Una línea de teleférico termina teniendo tiempos muy similares, ¿no? Entonces, igual, negocias los predios, haces el proyecto ejecutivo, haces la obra y lo echas a andar. Pero una obra de metro, pues ya vimos los problemas de la línea 12 por hacerla en 6 años. Una línea de metro tarda en madurar unos 10 años. Entonces, si no estamos planeándolas, y además tampoco tenemos dinero para la obra, pues entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Entonces nos estamos enfrentando a una movilidad que solo está haciendo proyectos de corto plazo, de corto alcance. Una línea de metro pues se mueve entre 35 y 40 kilómetros por hora. El tren suburbano promedia 60 kilómetros por hora. El tren interurbano va a promediar como 100 kilómetros por hora. Y el Metrobús promedia 16, 18 kilómetros por hora, no logra los 20. Entonces, al final de cuentas, tiene menor capacidad que los sistemas masivos y se mueve mucho más lento. Entonces, claro, a los que nos movemos normalmente en radios de 5 kilómetros, nos pueden funcionar muy bien un proyecto así, un teleférico o un Metrobús, e incluso el trolebús elevado. Pero cuando la gente se desplaza a 30, 40 kilómetros, pues el gran problema es ese, pues si van a 16 kilómetros por hora, pues significa que para un proyecto para una movilidad de 32 kilómetros, harán 2 horas. Para una movilidad de 50 kilómetros, podrían hacer 3 horas. Y hay gente que la estadística sale que hace esa cantidad de tiempo. Entonces, la desgracia y el por qué mucha gente está pensando en gastar en un coche cuando está trabajando, muchos jóvenes que tienen su primer empleo, Sí. pues desde el primer empleo están pensando en qué coche se van a comprar o cuándo se lo van a comprar, qué necesitan tener para hacerlo, ¿no? Y no está pensando en que ese dinero les podría servir para otros temas.
un negocio, para vestir mejor, para la casa, no sé, ¿no? Sino que generalmente se incentiva el que la gente busque tener coche, porque pues los retos, sobre todo cuando se vive lejos, que por los costos diferenciales del transporte, perdón, de la vivienda, pues solamente vivir lejos es una alternativa, ¿no? O sea, si la gente no puede pagar 15,000 pesos, 20,000 pesos de renta en la Ciudad de México, pues se va a donde pueda pagar 5,000 pesos o menos por una habitación. Y es justamente esa gente que busca tener un automóvil en lugar de que pues, sea desplazada en transporte público a una velocidad conveniente, en un ambiente de comodidad y seguridad. Claro. Y acabas de contestar la que era mi tercera pregunta, ¿no? Finalmente, ¿por qué si nos hacemos 2, 3, hasta 4 horas en el tráfico, no dejamos de usar el vehículo particular? Bueno, finalmente, también lo mencionabas al principio, si tuviéramos entonces un sistema de transporte público eficiente, déjate si es barato o es caro, pero eficiente, que nos moviera, muchos pensarían en otra forma de cómo moverse más allá de un auto particular. Platicamos esta noche con Roberto Remes, él es urbanólogo y bueno, aumentó 20% el parque vehicular en la zona metropolitana del Valle de México. Roberto, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Encantado, buenas noches. Buena noche.